Hola de nuevo, hola de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Espero que estén genial, llenos de energía y listos para seguir hablando de nuestra querida Demet Özdemir. Como saben, soy una gran admiradora de esta talentosa actriz, y cada noticia sobre ella me emociona muchísimo. Y hoy, como les prometí, vamos a profundizar en ese anuncio que nos dejó a todos con el corazón latiendo a mil, sus planes de convertirse en madre. En el vídeo anterior, dimos una introducción general y mencionamos la impactante declaración de Demet. Ahora vamos a sumergirnos aún más en los detalles, en las posibles implicaciones y en todo lo que rodea esta emocionante noticia. Para empezar, recordemos un poco la trayectoria de Demet Özdemir. Nació en İzmit, Turquía, y desde muy joven mostró su pasión por el arte y el baile. Comenzó su carrera como bailarina, apareciendo en videoclips y en programas de televisión. Pero su verdadero salto a la fama llegó con la actuación. Su primer papel importante fue en la serie Sana Bir Vereceğim. Sin embargo, el papel que la catapultó a la fama internacional fue el de Sanem Enderkencikus. En esta comedia romántica, Demet demostró su talento para la comedia, su carisma y su química con el actor Can Yaman. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, lo que convirtió a Demet en una estrella. Luego continuó su carrera con el drama Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, un personaje con una historia de vida muy compleja y conmovedora. Esta serie le permitió demostrar su versatilidad como actriz y consolidar su éxito. Demet también ha participado en películas y ha sido imagen de varias marcas importantes. Su trabajo siempre ha sido reconocido por su profesionalismo, su talento y su belleza. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes y que siempre busca ofrecer lo mejor de sí misma. Pero más allá de su carrera profesional, Demet siempre ha sido una persona muy reservada con su vida personal. Por eso, cuando anunció sus planes de ser madre, la noticia causó tanta expectación. Ahora profundicemos en las pistas y las declaraciones que nos han llevado a esta emocionante revelación. Como mencioné antes, Demet siempre ha sido discreta al hablar de su vida personal. Sin embargo, a lo largo de los años, ha dado algunas pistas sutiles que nos han permitido intuir sus deseos de formar una familia. Una de las primeras pistas la encontramos en entrevistas que concedió en sus primeros años de carrera. En esos momentos, cuando le preguntaban sobre el futuro, solía responder con evasivas, pero siempre dejando abierta la posibilidad de tener hijos en algún momento. Es comprensible, ya que en ese momento estaba enfocada en consolidar su carrera profesional. A medida que fue madurando y alcanzando el éxito, las preguntas sobre la maternidad se hicieron más frecuentes. Y aunque Demet siempre mantuvo una postura respetuosa y privada, sus respuestas fueron volviéndose más claras y directas. Recordemos la entrevista a la que me refería anteriormente, donde, ante la pregunta sobre sus planes de formar una familia, respondió con una sonrisa enigmática: «La vida tiene sus propios tiempos. Ya veremos». Esta frase aparentemente simple, esconde mucho más de lo que parece. En realidad, es una forma sutil de decir que sí, que está pensando en ello, pero que prefiere no dar detalles por el momento. Esta respuesta, aunque discreta, ya era un indicio de sus deseos. Pero la confirmación más significativa llegó con la declaración más reciente, que nos da la clave para entender sus próximos pasos. En esta entrevista, Demet confirmó que estaba lista para dar el siguiente paso: «Estoy lista, en 3 años me veo como mamá». Un bombazo. Directo y sin rodeos. 3 años. Esta declaración es mucho más que una simple afirmación. Es una promesa, un compromiso, una confirmación de sus planes. Es la demostración de que Demet tiene muy claro lo que quiere y que está dispuesta a construir ese futuro. Es importante destacar que esta declaración no fue improvisada. Demet la hizo con plena conciencia de lo que estaba diciendo. La actriz es una persona muy inteligente y reflexiva, y siempre mide sus palabras. Por lo tanto, cuando dice que se ve como madre en 3 años, podemos estar seguros de que es un plan bien pensado y deseado. Esta declaración ha sido un bombazo en redes sociales y en los medios de comunicación turcos, como ya dije. Y no es para menos. Es una noticia que emociona a todos sus seguidores, que celebran su felicidad y que esperan con ansias verla cumplir sus sueños. Un factor muy importante que facilita este plan es, sin duda, su matrimonio con Oğuzhan Koç. La relación de Demet y Oğuzhan ha sido muy comentada y seguida por sus fans.
Se casaron en agosto de 2022 en una ceremonia de ensueño, y desde entonces han demostrado ser una pareja muy sólida, estable y enamorada. Oğuzhan Koç es un conocido cantante, actor y presentador turco. Es un hombre talentoso, carismático y muy querido por el público turco. La relación entre Demet y Oğuzhan ha sido muy comentada porque, aunque son personalidades públicas, siempre han mantenido una relación discreta y respetuosa, centrada en su amor y en su apoyo mutuo. El matrimonio, como siempre, es una decisión personal, pero cuando hay amor y estabilidad, todo se facilita. En el caso de Demet, parece que la relación con Oğuzhan ha sido fundamental para decidirse a dar este paso tan importante. La estabilidad emocional y el amor que se profesan son la base perfecta para construir una familia. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo afectará esta decisión a la carrera de Demet? ¿Se tomará un tiempo para dedicarse a su familia? ¿Cómo combinará su vida personal con su trabajo? Estas son preguntas lógicas que todos nos hacemos. Y aunque aún no tenemos respuestas concretas, podemos especular y analizar los posibles escenarios. Lo más probable es que Demet, como muchas otras actrices, combine su vida personal con su carrera. No creo que se aleje completamente de la actuación, ya que es su pasión y su vocación. Sin embargo, es posible que en los próximos años priorice ciertos proyectos y se tome un tiempo para disfrutar de su familia. En el mundo del espectáculo, es cada vez más común ver a actrices que, a pesar de ser madres, continúan trabajando y triunfando. Hay muchos ejemplos de mujeres talentosas que han logrado combinar ambas facetas de su vida. Actrices como Bergüzar Korel, Fariye Evcen o Serine Sarkaya, por ejemplo, han demostrado que es posible ser una gran profesional y una madre dedicada al mismo tiempo. Demet es una mujer fuerte, decidida y talentosa. Estoy segura de que con su fuerza y determinación, será capaz de encontrar el equilibrio perfecto. Ella tiene la capacidad de organizar su tiempo, de priorizar sus necesidades y de combinar su trabajo con su vida personal. Es posible que Demet decida tomarse un tiempo para dedicarse a su hijo o hijos en los primeros meses de vida. O tal vez decida trabajar en proyectos más cortos o menos demandantes. La decisión final será suya, y la respetaremos y apoyaremos. Lo importante es que Demet esté feliz y que cumpla sus sueños. Ya sea en el ámbito profesional o en el personal, lo que importa es que encuentre la felicidad y la satisfacción en lo que hace. Y estoy segura de que con la llegada de un hijo, su vida dará un giro aún más maravilloso. En cuanto a sus proyectos actuales, Demet sigue trabajando en nuevas producciones. Recientemente ha protagonizado diferentes series y ha sido imagen de varias marcas. Su éxito sigue vigente y su popularidad no ha hecho más que crecer. Así que aunque aún no sabemos qué pasará en el futuro, podemos estar seguros de que seguirá sorprendiéndonos con su talento. En los últimos años, Demet ha demostrado ser una actriz muy versátil y talentosa. Ha sabido elegir proyectos que la han desafiado y que le han permitido crecer profesionalmente. Además, ha sabido conectar con el público que la adora por su carisma, su autenticidad y su cercanía. No cabe duda de que Demet seguirá cosechando éxitos en el futuro. Con su talento, su perseverancia y su determinación, seguirá brillando en el mundo del espectáculo. Ahora hablemos un poco de las posibles implicaciones de la maternidad en la vida de Demet. La maternidad es una experiencia única y transformadora. Para Demet, como para cualquier mujer, la llegada de un hijo cambiará su vida para siempre. La maternidad implica muchos desafíos, pero también muchas alegrías y satisfacciones. Implica tiempo, dedicación, paciencia y amor incondicional. Implica aprender a ser madre, a cuidar de un ser indefenso y a guiarlo en su camino. Estoy segura de que Demet será una madre maravillosa. Es una persona cariñosa, atenta y protectora. Tiene todas las cualidades necesarias para ser una gran madre. La maternidad también implica un cambio en las prioridades. Es posible que Demet decida priorizar a su familia y dedicar más tiempo a su hijo o hijos. Esto no significa que abandone su carrera, pero sí que podría ajustar su ritmo de trabajo y elegir proyectos que le permitan conciliar su vida personal y profesional. La maternidad también puede inspirar a Demet creativamente. Es posible que esta nueva etapa de su vida le aporte nuevas perspectivas, emociones y experiencias que pueda plasmar en su trabajo. En resumen, la maternidad será una experiencia enriquecedora para Demet, que la transformará y la hará aún más feliz. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones personales sobre esta noticia.
Como fan de Demet, me siento muy feliz y emocionada por ella. Creo que se merece toda la felicidad del mundo y que la maternidad le traerá mucha alegría y satisfacción. Me emociona imaginarla como madre, cuidando a su hijo o hijos, compartiendo su amor y su cariño. Sé que será una madre excepcional, y estoy segura de que su familia será una fuente de felicidad y apoyo para él. También me llena de orgullo verla cumplir sus sueños. Demet ha trabajado muy duro para llegar donde está, y se merece todo lo bueno que le pasa. Es una mujer fuerte, talentosa y valiente, y estoy segura de que afrontará esta nueva etapa de su vida con la misma determinación y entusiasmo que ha demostrado siempre. Como fan, estaré aquí para apoyarla en cada paso que dé. Estaré atenta a sus proyectos, a sus apariciones públicas y a cualquier noticia que nos hable de su felicidad. Quiero animarlos a ustedes, mis queridos suscriptores, a que también se unan a esta celebración. Celebremos juntos la felicidad de Demet, enviándole nuestros mejores deseos y nuestro cariño. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero la conversación no termina aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están emocionados por la idea de ver a Demet como madre? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en su vida? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Compartan sus pensamientos, sus deseos y sus expectativas. Creemos juntos una comunidad de apoyo y cariño para Demet. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos hablando de Demet, de sus proyectos, de sus secretos y de todo lo que nos interesa. Muchas gracias por ver, por escuchar y por compartir este momento conmigo. Les envío un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva Demet y su felicidad.